junior, intermedio, senior, etcétera, y el consultor es como, podríamos decir que es una de las últimas etapas, ¿ya? La consultoría se obtiene más que nada, o los grados de expertise por años de experiencia o que tú de alguna manera estás reconocido en el medio. Y eso es porque obviamente las certificaciones y la formalidad de los estudios en este campo todavía no se ha asentado bien. En ese sentido, obviamente cualquier persona dentro de nuestro campo se puede llamar consultor, ¿ya? De experiencia de usuario. Y en ese sentido, tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy día, porque lo que vamos a ver hoy día es una práctica, ¿ya? Si bien viene de un estándar, ese estándar tampoco, digamos que ha madurado mucho, no está maduro, ¿ya? Yo provengo del mundo del arte. Dentro del arte experimenté mucho con medios digitales y tecnologías digitales. Partí haciendo aplicaciones interactivas, ¿ya? Con fines puramente artísticos, y obviamente que ahí derivé obviamente en la producción o más enfocado en productos, de manera como más natural, y hacia el campo del diseño, ¿ya? Eh, por lo tanto, no soy diseñador tampoco, y eso obviamente que se nota también en el enfoque del trabajo que hago, y obviamente que ninguno necesita ser diseñador para ser un consultor en usabilidad. Básicamente es la práctica o es el enfoque que tú tienes. Siempre es bueno tener una carrera como background, pero podría ser ingeniería, podría ser diseño, podría ser arte, podría ser cualquier cosa, ¿ya? La verdad que cualquier cosa que tenga que ver con creación de productos o creación de ecosistemas digitales podría colaborar en generar este tipo como de trabajo, ¿ya? Si bien hay cosas que nosotros recuperamos del diseño, hay cosas que recuperamos de la ingeniería, no es privativo de que uno en el fondo se pueda dedicar a esto de manera bastante libre e integrarlo dentro de sus procesos como de trabajo, siendo programador, diseñador, etcétera, etcétera. Ahora, el por qué los diseñadores han dominado este campo, eh, yo creo que por un asunto de que el diseño sí tiene ciertos componentes como el enfoque hacia la creación de productos pensando en las personas, tiene cierta madurez dentro de lo que es el diseño centrado en el usuario, por ejemplo, que es un proceso que parte en Stanford, en la escuela de diseño. Pero también la ingeniería también lo tiene, o sea, también tiene, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con HCI, ¿cierto? Que ustedes lo deben conocer bien, que es el Human Computer Interaction, que también se basa en creación de dispositivos y plataformas, ecosistemas, interfaces, basadas en la respuesta de personas, ¿ya? Diferentes enfoques, pero básicamente la usabilidad converge en ambas, convergen temas que son de diseño, que son la creación de ciertos productos enfocados en las metas de las personas, y también desafíos tecnológicos con respecto al uso de esas plataformas por persona, ¿ya? Que es la disciplina del HCI, el Human Computer Interaction, que, bueno, en lo que se basa, por ejemplo, todo el desarrollo de Apple en los 80 y en los 90, y que ha continuado, obviamente, hoy día. Entonces, eh, acá vemos, ¿cierto?, que hay una convergencia entre ambas cosas, y yo derribaría el mito de que la UX o la usabilidad son propios del campo del diseño, en absoluto. O sea, hay elementos que se rescatan de ahí, pero que puede confluir, y ojalá que cualquier persona de este equipo de Naitus o de cualquier de otra empresa, un desarrollador también sea capaz de poder ejecutar un test de usabilidad. Siempre es bueno tener a un experto, pero el experto es quien ha hecho hartos test de usabilidad, no quién viene con tal conocimiento o con tal otro. Así que eso es como un preludio un poco de cómo voy a enfocar este tema, y mostrarle algunos conceptos y algunos ejemplos de cómo aplicarlo y cómo integrarlo a su flujo como de trabajo, ¿ya? Voy a partir con algunos conceptos iniciales, algunos libros
que yo, la verdad, recomiendo leer. Bueno, ese es el título del Meetup, para que después lo vamos a publicar, ¿cierto? Para que ustedes después tengan referencia. El primer libro que yo recomiendo es de un ingeniero, de hecho. Jakob Nielsen, Usabilidad, Diseño de sitios web, del año 98. Imagínate, sitios web del año 98. Obviamente hay que leerlo con una mirada generosa con respecto a lo que eran los sitios web antes, ¿cierto? Analiza, por ejemplo, el primer sitio de Amazon, ¿ya? El primero, imagínate cuál era el primer sitio de Amazon, era como, no sé, era como un buscador de Google, por ejemplo, ¿ya? O sea, está así como todo pelado. Eh, Usabilidad sigue siendo un libro súper vigente, yo lo tengo impreso, lo consulto, y cada vez que lo consulto, obviamente, veo la vigencia que tiene, independientemente que los ejemplos que muestra son de una web prehistórica, podríamos decirlo así, ¿ya? Jakob Nielsen tiene un estudio con Donald Norman que se llama Nielsen and Norman Group. Donald Norman también es muy importante por sí solo. Él creó un libro que se llama El diseño de los objetos cotidianos, que también lo recomiendo, el famoso libro que sale como una tetera en la portada, ¿ya? Que él habla de por qué diseñar los productos, por qué las personas deberían, por qué los diseñadores o por qué cualquier persona que hace productos debe fijarse en lo que las personas quieren. En el fondo, estos dos tipos se plantean todo con toda la creación de productos como con objetivos que las personas tienen que cumplir, ¿ya? O sea, cuando yo, por ejemplo, diseño una tetera, ¿cierto? Tengo que fijarme en el fondo en características ergonómicas, funcionales, de tamaño, de material, etcétera, etcétera, que cumplan en el fondo con un contexto. Y ese contexto es, por ejemplo, una persona sirviendo té, ¿ya? Y es por eso que hay objetos que son muy bonitos que no sirven, digamos, y experiencias que pueden ser muy complejas y que tomaron mucho tiempo, que tampoco sirven porque las personas no la adaptan a su día a día o a sus contextos de uso, ¿ya? Entonces, leyendo un poco este tipo de literatura te ayuda como a pensar en para qué se crean los productos, ¿ya? Eso es súper importante. Otro factor que yo creo que es súper importante para que revisen el sitio, el de Nielsen and Norman Group, que Jacob Nielsen en particular tiene una de las estadísticas más completas de test de usabilidad, es decir, testeando interfaces durante mucho tiempo y llevándolo a una data más o menos cuantitativa. Tienen mucha información, de hecho venden mucha información, y sus estudios que se compran, a diferencia de otros estudios que se compran que no valen de nada, digamos, hay muchos estudios que uno puede comprar, pero los de ellos valen mucho. Hay uno que súper entretenido, o más que entretenido, muy interesante, que hacen sobre las intranet, que los hacen creo que una vez cada 2 años, en donde ellos revisan la usabilidad de muchas intranet y sitios privados, y lo publican en la web, y lo publican con estadísticas, sitios de bancos o de corporaciones o de etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos tienen una estadística muy grande, por lo tanto, ellos tienen, de alguna manera, muchos años en el cuerpo. Yo lo recomiendo mucho si es que ustedes quieren introducirse en este mundo, ¿ya? Jacob Nielsen en particular lo postula desde la ingeniería de la usabilidad, súper cuadrado, y Donald Norman está más en el campo de lo que es el diseño, ¿ya? Otro libro un libro chiquitito que yo ocupo harto es estas encuestas que funcionan, que sirven para poder en el fondo generar conversaciones con los usuarios cuando uno genera productos, es decir, preguntarle cómo preguntarle, cuáles son las preguntas, porque generalmente cuando uno hace un cuestionario, por ejemplo, que son muy importantes en los test de usabilidad, uno hace preguntas bastante tontas al principio, es decir, uno pregunta cosas muy obvias, o uno conduce mucho la respuesta del usuario, ¿ya? Como uno la guía mucho, y este librito chiquitito, un librito de Rosenfeld Media, te ayuda un poco a generar buenas preguntas y buena conversación también, ¿ya? Para uno que no ha estudiado, por lo menos yo no estudié nunca nada que tenga que ver con investigación social,
sí lo hacen los sociólogos o los psicólogos, y que uno siempre estaba en el campo como de la producción. Siempre es importante saber esto, porque básicamente el testing de usabilidad es una conversación con un usuario sobre un producto. Entonces, es súper importante saber cómo preguntar y qué preguntar. Y lo otro es, yo recomendaría Medium mucho. Medium es un sitio web que recopila notas y, y, y reflexiones de diseñadores, programadores, etcétera, etcétera. Y hay mucho material, sobre todo en inglés, sobre testing de usabilidad y usabilidad en general, de uno de los temas más populares que hay en Medium hoy día, ¿ya? Medium.com. Eh, el primer punto que yo marcaría es algo que encontré en el libro de Jakob Nielsen, eh, eh, que me pareció clave cuando yo estaba en mis primeros años en el diseño. Estoy hablando del 2004, 2003, ¿cierto? Cuando estaba empezando a meterme como en agencias de sitios web. Como diseñador, en ese tiempo no existía la palabra UX todavía, pero era como arquitectura de información, ¿ya? Era como el arquitecto de información. Entonces, dentro de esas cosas me encuentro con esta definición, que en el fondo el diseño no es un problema estético, sino funcional, y yo veía básicamente que en todos los problemas se dividía un poco el tema funcional, que estaba en el lado como de la programación, y el tema estético, que está en la parte visual. Eso aún ocurre, ¿eh? Es como el, el típico caso del programador esperando que el diseñador defina la, la visual de una vista, digamos, ¿ya? Y incluso se le dice vista, ¿ya? Defíneme esta vista, porque esto no está definido todavía, ¿ya? En el fondo, y el diseño, en efecto, no es un problema estético, ¿ya? El problema estético puede venir desde otro punto, desde la comunicación, de la marca, etcétera, etcétera. Incluso los sistemas estéticos subyacen a los funcionales, es decir, yo puedo generar algo que funcione, ¿ya? Por ejemplo, no sé, una cuchara, ¿cierto? Y esa cuchara, obviamente, yo la puedo probar como haciéndola en papel, por ejemplo, ¿ya? En un papel eh, repelente al agua, por ejemplo, y puedo ver si esa cuchara funciona o no, ¿ya? Y toda la parte estética, o sea, del material o de otros formas particulares que va a tener esa cuchara después, no es necesario que yo la defina en un primer momento. Por lo tanto, el diseño es un problema mucho más funcional que estético, ¿ya? O sea, decir, cuál es el objetivo que tiene ese objeto, en qué contexto va a funcionar, y obviamente que el material y la estética tienen mucho que ver después, a lo mejor con el precio final que va a tener, o etcétera, etcétera. Pero son capas que subyacen a algo en el fondo mayor, que es que ese objeto tiene que funcionar en un contexto para una persona determinada, para un usuario particular, ¿ya? Eh, por lo tanto, en un mundo también particular, ¿no? Entonces, de un principio podríamos decir que la usabilidad trata de problemas mucho más funcionales, es decir, de cómo la función o la parte, en el fondo, útil de un elemento se adapta a algún tipo de problemática o contexto, ¿no? La usabilidad, sin embargo, no es una disciplina nacida del diseño, ¿ya? La usabilidad, en el fondo, tiene una particularidad que nace desde la ingeniería. Y acá vamos a ver un poco cuál es ese origen, ¿ya? Hay muchas personas que dicen la usabilidad es algo que, no sé, que lo inventaron unos diseñadores para jodernos la vida, ¿ya? O la usabilidad es un tema, digamos, que es propio de el diseñador de experiencia de usuario, ¿cierto? O es propio de, no sé, no, la usabilidad es un estándar, ¿cierto? Y acá vamos a revisar un poquito cuál es el estándar. El estándar tiene dos partes, ¿ya? Dos partes como súper reconocibles. Una parte tiene que ver con el
es parte del aseguramiento de la calidad, podríamos decirlo así. El ISO IEC 9126, ¿cierto? Es parte de la calidad del producto, del aseguramiento de la calidad del producto. ¿Ya? Entonces, dentro de ese estándar, la usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario en condiciones específicas de uso. ¿Ya? Si ustedes ven, tiene varias variables. La comprensión, ¿ya? Comprender de manera intuitiva para qué funciona algo. Por ejemplo, cuando yo pongo un vaso, ¿cierto? No tengo que colocarle una etiqueta vaso ni a la oreja de la taza, por ejemplo, que tengo acá. Tampoco tengo que darle alguna forma especial, sino que tiene que ser comprendido de alguna forma, ¿ya? Intuitiva, etcétera. Aprendido en el sentido de que el uso y la costumbre que yo tengo con este objeto, ¿ya? O con cualquier plataforma, tengo que generar cierta mecánica, ¿ya? Entonces yo sé que, qué sé yo, este vaso transparente, por ejemplo, voy a colocar este ejemplo, ya que el que tengo acá a mano, este vaso transparente a lo mejor va a tener un poquito más de calor, porque la primera vez que lo tomé tenía más calor que una taza de loza, que sé yo, no sé, ¿ya? Yo soy muy malo para los materiales, pero bueno. Entonces, obviamente tiene que ser aprendido, ¿ya? Tiene que tener cierta mecánica. Lo mismo cuando yo voy, por ejemplo, a una interfaz, ¿cierto? Yo creo que todos ustedes han tenido algunas ciertas problemáticas con interfaces que ustedes siempre usan cuando les cambian el diseño, porque básicamente eso afecta lo aprendido, ¿ya? Por ejemplo, la última actualización de Netflix a mí me afectó mucho, por ejemplo, ¿ya? No sé si a alguien le habrá pasado lo mismo, pero me afectó de sobremanera, porque yo tenía una mecánica que la tuve que desaprender, ¿ya? Esto ocurrió, no sé, hace 2 años igual, o sea, fue hace harto tiempo. Tuve una mecánica que la tuve que reaprender, pero eso no es malo, digamos. ¿Ah? Eso quiere decir que el producto está evolucionando de alguna manera, respondiendo a otros requerimientos, que a lo mejor cubren un espectro mucho más amplio de usuarios que el mío en particular. Entonces, obviamente, esto es súper importante porque generalmente los juicios que uno hace como diseñador, ¿ya? A una interfaz que uno usa, o como programador a una interfaz que uno usa, no siempre son acertadas, ¿no? Generalmente es porque uno está en el borde, porque uno es edgy, ¿ya? Uno está en el borde, uno es un usuario súper experto, que tiene mecánicas súper expertas, y generalmente las personas o tiene gustos súper específicos y de nicho, y lo que gana es la masa, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente, eso como un apéndice al tema del aprendizaje de la interfaz, ¿ya? Eh, a- Comprendido, aprendido, usado y ser atractivo. Usado porque obviamente tiene que usarse y ese uso eh, eh, tiene que generar la menor cantidad de fricciones posible o frenos, que se llama en el tema del uso, ¿ya? Todo uso tiene fricción, todo uso. Yo me subo a una bicicleta y no es como que estuviese en almohada. Hay cosas que me van a friccionar, que me van a incomodar, ¿ya? O lo mismo, por ejemplo, el típico ejemplo, hoy día hay cada vez menos balones de gas, o el típico cuestión de que tiene gas y que yo le pongo como un dispositivo, ¿cierto? El típico, ese uso tiene una fricción. Hay personas que no pueden colocar ese dispositivo en el, en el balón de gas. Es una cosa imposible, ¿ya? No lo pueden y tienen que esperar que alguien de su familia o alguien de afuera lo coloque, ¿ya? Eso se llama fricción, ¿ya? Hay productos que son más friccionados que otros, ¿ya? Por ejemplo, si hago una interfaz el típico ejemplo en usabilidad. Si yo me encargan la interfaz de un avión, por ejemplo, ¿ya? Un avión de pasajeros, ese producto lo voy a tener que diseñar con fricción, porque la idea es que ningún otro tipo que el piloto pueda aprender esa interfaz, ¿ya?
que nadie la puede usar. Significa que tengo que tener ciertos elementos que sean aprendidos de manera mecánica y que tengan fricción. Y obviamente con una interfaz como Netflix o como Uber tienen que tener una cantidad de fricción mucho menor. Quizás la única fricción que va a tener va a ser una buena seguridad a nivel de login o de autenticación de usuario, ¿no? O de creación de cuenta o de agregar un método de pago, ¿no? Eso. Y ser atractivo. Esa es una palabra súper difícil para mí de entenderla. En el fondo, atractivo es una palabra bien vaga, pero bueno, se supone que en el fondo visualmente tiene que ser appealing o transmitirte cierta imagen que tiene que ver con la marca o con el contexto en donde tú lo usas. Esa es la palabra, esa es la parte en donde a mí me resulta un poco más vago hablar. Y el segundo, que es el que más me gusta a mí, porque este en el fondo describe una característica de la calidad del producto, comprendido, aprendido, usado y ser atractivo. Entre más atributos de esto yo pueda lograr con un producto, obviamente que va a estar más cerca de ser un producto de calidad. Y este tiene que ver con la ergonomía. ¿Ya? El ISO IEC 9241 tiene que ver con la ergonomía, es decir, con la adaptabilidad de un producto a la situación particular de un usuario. ¿Ya? Eh, Todos saben lo que es ergonomía, es como crear productos que sean específicos, adaptables, flexibles, con los diferentes tipos de personas que yo puedo enfocar ese producto. Entonces, la usabilidad es la eficacia, eficiencia y satisfacción. Acá tengo tres cosas marcadas, son tres cosas distintas. Eficacia es que la usabilidad está presente en un producto eficaz, significa que el producto logra la tarea que el usuario quiere hacer. ¿Ya? Por ejemplo, si quiere hacer una transferencia, eficacia significa que la puede hacer, puedo hacer, tengo los pasos necesarios para que el usuario haga una transferencia de dinero, ¿cierto? De una cuenta a otra. ¿Ya? Eso sería eficacia. Eficiencia quiere decir que la haga en un tiempo prudente o podríamos decir en un tiempo lógico, ¿ya? O sea, que no se demore medio día en hacerla, ¿ya? Y no se demore también un minuto, porque en un minuto no va a poder verificar los datos que él quiere enviar, ¿cierto? Sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, cuando yo trabajo, una vez tuve que trabajar en una interfaz con altos montos, fue terrible, ¿ya? Eh, Banco Santander, plataforma empresas. Eh, y acá el tema de la eficiencia, hacerlo en un tiempo prudente, ahí entendí que eficiencia no quiere decir rápido, ¿ya? ¿Ya? Eficiencia quiere decir en el tiempo lógico, que en el tiempo, ¿cómo podríamos enfocarlo bien? En un tiempo, en el tiempo justo, just in time, como dicen los gringos. Porque obviamente al trabajar con altos montos, tú no puedes hacer que el tema sea rápido. Ya tengo que pasar por comprobaciones, imagínate, no es lo mismo transferir 10 millones a transferir 100 millones, ¿me entendí? Y eso es un cero. ¿Ya? Por lo tanto, eficiencia ahí es establecer un tiempo para que el usuario compruebe que lo que está haciendo es lo que quiere hacer. ¿Ya? Ese es el tema. Fue una de las experiencias más terribles que tuve fue el meterme en ese proyecto, de haber cobrado 3 veces más. Porque en el fondo son elementos que se agregan como complejidad, ¿ya? Al tema de la eficiencia. Entonces, eficacia, lograr hacerlo, eficiencia en el tiempo justo y satisfacción. Quiere decir que el usuario, una vez que ha terminado de hacer algo, está satisfecho con lo que ha hecho. No es que esté contento, ¿ya? Porque hay muchos UX dicen, no, es que el usuario está contento. ¿Quién está contento después de transferir un monto? O sea, no. De hecho, se me va la plata de mi cuenta a otra. No estoy satisfecho, ¿ya? No, en el fondo es que tú estés acorde o estés, digamos, en una sincronía emocional con lo que tú estás haciendo. O sea, yo quería ese objetivo y lo logré. Eso es satisfacción.
No tiene que ver con que el usuario esté contento o no, ¿ya? Pero sí está satisfecho, podríamos decirlo, si está tranquilo, ¿ya? Con la que un producto, ya, y finalmente estos tres elementos se conjugan, ¿ya? El lograrlo en el tiempo justo y que el usuario esté tranquilo. ¿No? Esa es la palabra que yo más asimilo a satisfacción. Con la que un producto permite alcanzar, y esto es muy importante, con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos, en un contexto de uso específico. Como todos los estándares son medio áridos, pero yo no encuentro que son buenos en el sentido de que dan justo en el clavo. En el fondo, permite alcanzar objetivos específicos, ¿cierto? A ciertas tareas específicas, ¿cierto? O sea, si el usuario quiere hacer algo puntual, a usuarios específicos, en plural, ¿sí? Es decir, particulares, no es a todo el mundo, no es a una persona, no es al diseñador, no es al programador, es a X usuario. Y ahí se le agrega un mundo como de complejidad, ¿ya? En un contexto de uso específico. Eso quiere decir en miles de contextos, porque no hay solamente un contexto de uso específico, sino que todo lo que los usuarios sean, es decir, hay 100.000 usuarios, hay 100.000 contextos de uso específico. ¿Ya? Obviamente que hay muchos de ellos que yo los puedo clasificar y que se parecen. Por ejemplo, estoy diseñando Uber, ¿cierto? Estoy diseñando esa plataforma, que es difícil igual, y estoy generando el componente del mapa de Uber, ¿cierto? Y tengo que ver que un contexto normal de uso es que el usuario esté en la calle, ¿ya? Por lo tanto, tengo que trabajar las interacciones y todo lo que tenga que ver con eso, de manera, considerando ese contexto, que el usuario va a estar en la calle, con el sol pegándole, por lo tanto no tengo que atiborrarlo con diseño, ni con iconos, ni con cosas visuales, ni nada de eso, tengo que ir directo al plano, usar un contraste específico en la pantalla, etcétera, etcétera, tengo que diseñar ciertas funcionalidades también y cargar ciertos servicios que el usuario pueda identificar, ¿ya? Como su calle, su posición, etcétera, etcétera. Tengo que a lo mejor ubicar un chat porque, qué sé yo. ¿Ya? O también puedo específicamente pensar que otro contexto de uso es un usuario que está en la casa, ¿ya? Y que va a salir a esperar en algunos minutos ese auto. Por lo tanto, son dos contextos. Un usuario que está en la calle y hay otro usuario que lo va a programar a lo mejor para algunos minutos más, qué sé yo, o algún usuario que lo va a pedir para otro usuario, ¿ya? Por ejemplo, el típico ejemplo de un papá que quiere ir o una mamá que quiere ir a pedirle un Uber a su hija, a su hijo, ¿cierto? Y que a lo mejor su hijo le dio unas coordenadas y esas coordenadas tiene que, etcétera, etcétera. O sea, son contextos de uso que abren posibilidades distintas para la aplicación en general, ¿no? Y esto, en un contexto, yo creo que es súper importante, es que... estoy invirtiendo, espérate, voy a cambiar esto. Ahí sí. Y esto en un contexto en donde tengo dos partes importantes. Uno es el usuario, ¿ya? Y en otro tema tengo el producto, ¿ya? La usabilidad se mueve justamente en el centro, en la intersección entre el producto y el usuario. Este Canvas, es el Value Proposition Canvas, o el Canvas de la propuesta de valor, es parte del modelo de negocio, el Business Model Canvas, y esto ayuda mucho para poder entender, sobre todo si yo lo quiero desarrollar en segmentos de usuario, sirve mucho para entender. Acá arriba están los gains, que básicamente son las cosas que son los contextos y situaciones que al usuario generan motivaciones para usar algo. Los pains, que son los frenos o las penas o los dolores que al usuario lo frenan para poder hacer algo, ¿cierto? Y por acá a la izquierda sí dice el Customer Jobs, que también podría ser
traducido en jobs to be done o tareas a hacer, ¿ya? Que son las tareas que el usuario quiere hacer, ¿ya? Y por otro lado, el producto tiene, obviamente, unas características del producto en la parte, en la parte inferior, o sea, en la parte izquierda, y tiene los game creators, que básicamente son las cosas que hacen generar motivación en el usuario, ¿cierto? Si yo tengo un producto de valor como Netflix, claramente tengo elementos como súper a flor de piel para poder generar esos gains. Si tengo un producto como la aplicación de un banco, claramente no tengo tantos elementos como para poder hacer un gain, pero sí tengo algunos otros, ¿cierto? Y están los frenos, ¿ya? O los elementos con los cuales yo puedo aliviar un poco los frenos de los usuarios. Súper importante saber que la usabilidad, y por eso pongo este modelo acá, la usabilidad tiene, no es solamente ver qué pasa dentro del usuario y un producto y ver qué puntos o hallazgos yo puedo mejorar, sino que yo la puedo colocar dentro de un modelo, ¿ya? Eso es súper importante. Esto tiene que ver mucho más como con la estrategia como de producto o la estrategia comercial. Pero yo siempre colocaría la usabilidad dentro de un modelo y no solamente como una lista no como un control de calidad, como puede ser así. No solamente como un control que se enfoca solamente en la calidad, sino que específicamente en que el producto sea mejor, ¿ya? O sea, en que el producto no solamente tenga calidad, sino que también pueda impactar, ¿cierto?, dentro de este modelo de valor, ¿ya? Eso como observación, ¿ya? Los puntos de la usabilidad, más o menos específicos, que después se van a medir en los testing de usuarios, eficacia, que los usuarios logran las tareas, eso ya lo vimos. El learnability o la capacidad de aprendizaje, yo no lo traduje porque obviamente no es difícil de traducir en una sola palabra y si estudian este tema lo van a encontrar bastante común sin traducción, ¿ya? Algunos lo traducen como aprendizaje, pero la verdad es que es la capacidad de aprender, ¿ya? O sea, ¿qué tan fácil para los usuarios es realizar tareas básicas la primera vez que se encuentran con el diseño? Eficiencia, una vez que los usuarios han aprendido el diseño, ¿qué tan rápido pueden realizar las tareas? La memorabilidad, cuando los usuarios vuelven a la aplicación después de un periodo de no usarlo, ¿con qué facilidad pueden restablecer el dominio? O sea, en el fondo que se genere esa mecánica. Los errores, ¿cuántos errores pueden cometer los usuarios? Eh, por ejemplo, el tema de los errores quizá en los sitios web o en los productos más simples o en las plataformas que nosotros trabajamos no son tan importantes, si bien son importantes, pero por ejemplo, en el diseño de un videojuego esta métrica es mucho más importante. En el diseño de un videojuego, el cuántos errores cometen los usuarios al poder establecer ciertas mecánicas puede ser mucho más relevante que la cantidad de errores que comete un usuario haciendo una compra en un e-commerce, ¿ya? Porque cuando uno mide la cantidad, ¿cierto? En un e-commerce uno lo puede corregir generando dos cambios y listo. En una programación con una mecánica como secuencial, como un videojuego, o que a lo mejor pueda tener algún tipo de elementos más complejos, puede ser mucho más relevante establecer esa métrica. Y satisfacción, qué tan agradable es usar el diseño. Eso ya lo vimos ya un poquito, de que la satisfacción realmente es una métrica que tiene más que ver con que el usuario, al cumplir su tarea, se siente de alguna manera tranquilo, ¿ya? Ahora, ¿por qué evaluar la usabilidad? La usabilidad demuestra, bueno, estos son elementos que los trata Nielsen en su libro, que son bastante interesantes con estadísticas, ¿ya? Con estadísticas de miles de casos, ¿ya? Esto no son estadísticas así como
La usabilidad demuestra reducciones en el ciclo del desarrollo de los productos de un 33 a un 50%, si es que se enfoca bien. El 63% de todos los proyectos de desarrollo de software sobrepasan su presupuesto, siendo las 4 causas más importantes relacionadas con la usabilidad, es decir, con que no se usan bien los recursos para poder establecer alguna funcionalidad, por lo tanto el usuario no la usa, o si la usa mal, o tiene muchos errores, etcétera, o no la comprende, etcétera. El porcentaje de código que se dedica al desarrollo de la interfaz con los usuarios ha ido aumentando a lo largo de los años hasta un promedio de un 47 a un 60% del conjunto de la aplicación. Eso es bien interesante como dato porque en el fondo eh, generalmente antes lo que se desarrollaba era mucho más hacia el backend, ¿ya? Y hoy día obviamente estamos en una explosión de lo que es la interfaz de usuario como tal, ¿no? Entonces, obviamente que eso ha impactado mucho en la cantidad de personas que se dedican, por ejemplo, hoy día al frontend, ¿ya? Que me parece súper interesante. Y el 80% de las tareas de mantenimiento se deben a requerimientos de usuarios no previstos, quedando el resto debido a fallos y errores, ¿ya? Eso quiere decir que obviamente la investigación con usuarios, al no estar previsto, obviamente no aparece en el momento oportuno y se tiene que hacer como tarea de mantenimiento, ¿ya? Esos son 4 puntos que me parecen más cercanos o más duros, digamos, ¿ya? Hay muchos otros factores que son comerciales o que son de marketing, que la usabilidad obviamente también aporta, pero me parece mucho más interesante partir con estos comentarios que son más duros, ¿ya? Eh, en cuanto a las problemáticas que yo veo más importantes, tienen que ver con el cómo nosotros hemos trabajado el tema de la experiencia de usuario y la usabilidad dentro de los ciclos de desarrollo de productos con respecto a los usuarios, ¿ya? A mí me parece, por ejemplo, que en general eh, el factor de la usabilidad se ve más como un problema de diseño, cuando en realidad la usabilidad tiene que ver más con un problema de negocio, ¿ya? En el sentido de que tiene que ver con un tema de producto, ¿ya? Tiene que ver con un tema de cómo configura un producto para que sea usable, para que sea atractivo, para que cumpla los objetivos. Cómo eso impacta también a mis números, a mi negocio. Al tratarse solamente de un problema de configuración de un producto, de dónde están los botones y de qué color son y que si el contraste está bien o no, o si el usuario comprendió tal instrucción, yo creo que no se llega al fondo de la usabilidad en sí. Y es por eso que me parece también muy negativo que la usabilidad esté concentrada en los perfiles UX solamente, ¿ya? Debiese ser algo transversal, debiese ser parte del negocio. Ahora, hay experiencias que yo he tenido integrando esto como una práctica general, ¿ya? Sobre todo cuando estuve trabajando formando células de trabajo que tenían perfiles de negocio, perfiles UX, perfiles de diseño, perfiles de desarrollo, perfiles de QA, etcétera, etcétera. Y me tocó implementar en ese momento todos los testing de usabilidad junto con los perfiles de QA, ¿ya? Y los analistas de negocio, los analistas funcionales. En el fondo, nosotros hacíamos el ciclo de que el analista funcional definía qué es lo que quería lograr, el de QA obviamente veía todo lo que tenía que ver a nivel de aseguramiento de calidad del código, si cumplían las prácticas, y el perfil UX cumplía, o sea, veía que todo esto, esa funcionalidad, estuviese reflejado en las pruebas de usuario, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que ese el enfoque debe ser ese, en el fondo, debe ser un enfoque un poco más global y no centrado solamente en el diseño, ¿ya? Que el diseño me parece un campo increíble, me parece súper bueno. No es que esté hablando mal de los diseñadores, pero me parece que la usabilidad es mucho más allá. O sea, tiene que ver, es parte del modelo de negocio. Se puede tomar como una disciplina de ingeniería también. Tiene estándares.
Por lo tanto, deberíamos darle un poquito más de peso y generar un tema que sea mucho más holístico, para que no quede en el fondo el tema volando o solamente como un punto o como un hito más, ¿ya? Tiene que ver con toda una cadena de flujo de alguien diseñando funciones, el otro comprobándola, ¿cierto? El usuario usándola. O sea, tiene que estar incluido dentro del flujo de la cadena de valor. Ahora, ¿cómo se evalúa usabilidad? Ya estoy entrando en tierra derecha, como se dice. ¿Ya? Los test de usabilidad y experiencia de usuario son una técnica usada en el diseño para evaluar un producto mediante pruebas con personas reales. O sea, teniendo en cuenta todo lo que dije de la usabilidad, ¿cierto? Que tiene que ver, que es un proceso de valor, ¿cierto? En donde un producto entrega lo mejor de sí y el usuario lo usa de acuerdo a un contexto específico. La usabilidad es una prueba de eso, ¿ya? Con personas reales, ¿ya? Eh, y eso es muy significativo. Yo puedo evaluar un producto desde el prototipo, desde que está, incluso desde que es una idea. Yo he hecho testing, por ejemplo, no de usabilidad, pero sí de experiencias de productos que son una idea, y involucro al usuario, hago una, una co-creación, hago una simulación, etcétera, etcétera. Y entre más temprano yo evalúe dentro de la cadena de producción de algo, ¿cierto? Entre más temprano evalúe, mejor. Eso estadísticamente es así. O sea, entre más temprano evalúe, va a haber menos problemas que después van a significar costos, ¿ya? Y costos muy grandes. O sea, si yo no evalúo bien un producto y lo saco y hago que toda la cadena funcione, imagínate toda la gente generando elementos que no son necesarios, funcionalidades que no han sido probadas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y después obviamente todos mirando, echándose la culpa entre uno y otro, en realidad cuando lo más importante era que nos pusiéramos de acuerdo en qué va a ser un producto y cómo se va a probar y cuál es el indicador ¿cómo se llama? Cuándo voy a aceptar algo, ¿cierto? Para que eso funcione. O sea, eh, el test de usabilidad hoy día en ciertas empresas es una práctica irreemplazable, o sea, no se puede reemplazar por nada. Hay varias formas de poder evaluar la usabilidad. Por ejemplo, una es la heurística, es decir, un experto toma los 10 principios de la usabilidad de Jakob Nielsen u otros más que hay por ahí y evalúa un sitio o un producto, ¿cierto? Eh, Eso te va a dar el 60% de los errores o el experto podría identificar el 60% de los errores o de los problemas de usabilidad que puede tener un producto. Eso es verdad. Y lo primero que yo hago, por ejemplo, al testear al evaluar un producto es mirarlo yo. O sea, mirarlo yo, mira, este menú está mal, eso no, el usuario no debería verlo, digamos, ¿ya? Si a ti te entregan un diseño y ese diseño está súper mal, o sea, es mejor que tú lo arregles, ¿cierto? Con una evaluación heurística de usabilidad, es decir, con un experto, y el experto te diga, ya, acaba el menú, no va abajo, va arriba, o esta letra no la va a leer, etcétera, etcétera. Es el primer filtro. Eh, Podríamos decir que la evaluación heurística es un filtro para que después que presentarle al usuario un producto un poco más, eh, digamos, dentro de ciertos marcos, ¿ya? Pero como práctica, el test de usabilidad, ese 40% o 30% de los errores que puede encontrar son mucho más importantes y porque son inidentificables por el equipo de diseño o o por el equipo de desarrollo. Y eso es algo súper valioso. O sea, es posible que el experto te diga el 80% de las cosas que están mal, pero el test de seguridad, ese 20% que le queda, van a ser cosas que el experto no identificó y que obviamente el equipo tampoco va a identificar. Y eso es notable, ¿ya? Entonces, es por eso que es irreemplazable. Y hay algunas empresas, estoy hablando de los casos que yo conozco, que yo he estado en algunas conferencias o que he estado en algunos, participando con algunas personas que trabajan ahí,
Por ejemplo, hay equipos que lo tienen completamente integrado, o sea, ya es parte de la vida diaria de cada uno. Eh, Uber, que es el primero, junto con Corner Shop. Corner Shop también tiene integrado. Hay muchos de los diseñadores o programadores de Uber que son conductores, ¿ya? Que son conductores, es decir, que son Uber, digamos, son el chofer y con eso testean la aplicación y un montón de cosas. Parte de como una especie como de etnografía de su aplicación. Lo mismo hace Netflix y bueno, y uno de los ejemplos más importantes es Spotify, que ellos tienen incluso una metodología de testing propio, ¿ya? Así que en el fondo son empresas, grandes empresas que la tienen integrada. Acá en nuestro país, obviamente, en Chile, no sé cómo será en España y en Argentina, pero acá obviamente que hay empresas que ya lo tienen integrado. Una de ellas es DCI, por ejemplo, que yo conozco al equipo de usabilidad, he trabajado con ellos, que lo tienen integrado y lo tienen con un framework, ¿ya? O sea, es decir, con un marco de trabajo de usabilidad y todas las aplicaciones se crean a partir de ese framework. Eh, y así, o sea, hay empresas que lo tienen integrado, pero hay muchas otras que no. Estoy pensando en empresas como Walmart, por ejemplo, que es un desastre, que básicamente cada diseñador aplica lo que le parece, digamos, a nivel de usabilidad, ¿ya? Y con unos test de usuario que yo digo, uff, le preguntan al usuario si es bonito o es feo, ¿sí? Una cosa así, ¿ya? Entonces, obviamente que es una práctica irreemplazable y se nota en las aplicaciones mucho, ¿no? Porque obviamente esos usuarios van a encontrar cosas que nosotros como diseñadores o como programadores no vamos a encontrar nunca, ¿ya? Elementos que son súper importantes. ¿Cómo se realiza un test de usabilidad? Súper sencillo, ¿ya? Esto es un gráfico que hice hace mucho tiempo, pero este sería un test como presencial. Está el usuario, ¿cierto? Ahí al centro. Está operando un computador. Morae Recorder era un software de usabilidad. Aún lo venden, pero ya está como más... Pero es un software que graba la pantalla, ¿no? Y un moderador. El moderador básicamente le dice al usuario o lo coloca en contexto de qué cosas tiene que hacer, ¿ya? Y generalmente eso se transmite a otra sala. En esa otra sala, para que no interfieran en la conversación de ellos, es una técnica de investigación social. Está el computador del observador, que básicamente está viendo lo que el usuario está transmitiendo, ¿cierto? O lo que está haciendo. Obviamente están conectados por audio, qué sé yo. Y genera cierta data que básicamente son el usuario logró las tareas, las cumplió o no las cumplió, etcétera, etcétera. Y generalmente acá también podríamos tener a otros observadores que son los clientes, por ejemplo, ¿ya? Que están observando el test en televisión. Eso me ha pasado hartas veces, ¿ya? De hecho, recién hace pocas semanas hicimos un test en donde el cliente pidió estar, digamos, ¿ya? Verlo, ¿ya? Eso igual es complejo en el sentido de que genera un componente adicional. Yo también he estado con, no sé, 10 clientes viendo el test de usuario, siendo que lo pudimos haber grabado y después se lo pasábamos como archivo. No, querían verlo en la televisión en directo, ¿ya? Una cosa muy rara, pero bueno, ¿ya? En, bueno, pero eso pasa en lo corporativo. Esto es un esquema que hice hace mucho tiempo también. Está completamente vigente igual, porque en el fondo no ha cambiado mucho el tema. ¿Qué es lo que es un esquema metodológico de la evaluación con usuario? En que esta es como una línea en donde yo le planteo al usuario cierto contexto, el usuario ejecuta ciertas tareas, yo tengo ciertos descubrimientos de esas tareas, o sea, descubro que el usuario no aprieta bien el botón, etcétera, etcétera. Eh, se producen hallazgos, ¿ya? Puntos críticos
el punto crítico es algo que lo detuvo o algo que a lo mejor hay que mejorar, algún elemento que hay que cambiar, ¿ya? ¿Cierto? Y luego de eso yo le puedo generar un cuestionario y el usuario también puede generar una valoración sobre el producto. Una vez pasado por todo ese podríamos decir, ese trayecto, ¿ya? Y básicamente, ¿cuál es el output que debería venir de cada uno de esos hallazgos o esos puntos críticos? El punto crítico es el elemento que está frenando, ¿ya? El hallazgo es algo que puede ser, por ejemplo, mira, el usuario le cuesta leer, ¿ya? Pero no lo detiene. O sea, le cuesta leer significa, oye, mira, ¿sabéis que la fuente, muchos usuarios, estoy usando fuente 12 y la verdad es que en móvil debería usar fuente 16, ¿ya? Ya, es un hallazgo, pero que no lo detuvo. Pero el punto crítico puede ser, ¿sabéis que el botón estaba abajo de su campo, del campo de visión del móvil? Entonces, muchos usuarios no lo detectaron, punto crítico, ¿ya? Entonces, diferenciar de hallazgos de punto crítico. El punto crítico es un hallazgo también, pero es un punto muy importante, que yo lo puedo separar, ¿ya? Importante, generalmente un mal test de usabilidad, un mal informe, presenta solamente hallazgos, ¿ya? Eso también es súper importante, mientras que hay que identificar qué punto es el que está deteniendo todo el tema. Acá yo puedo hacer varias cosas, puedo, entre los hallazgos, puedo hacer un benchmark, oye, cómo lo está haciendo la competencia también, ¿cierto? Puedo generar ciertas recomendaciones, puedo hacer un boceto que es de mejora, es decir, que corrige lo que yo estaba haciendo, ¿cierto? Y eh, puedo presentar un informe o un plan de mejora, ¿cierto? A la gerencia, sobre todo, si es que hay que generar decisiones importantes. Por ejemplo, imagina, hago un test de usabilidad en una app que está en funcionamiento, tengo que generar ese output, generar un traspaso a un equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sería como un esquema metodológico bien resumido, abstracto, de lo que es un test de usabilidad, ¿ya? Los componentes de un test, bueno, está el usuario, obviamente, escenarios de interacción. El escenario de interacción es el contexto que yo le planteo al usuario. Por ejemplo, estás en la calle, ¿cierto? Y quieres pedir un auto. Ese es el escenario de interacción. No hay ninguna tarea todavía, ¿ya? ¿Por qué? Porque no le he detallado a dónde quiere ir, no le he detallado qué tipo de servicio, si está con más gente o no. Solamente yo le planteo, estás en la calle, y puedo ser más preciso, y entre más preciso sea, mejor. Estás en la calle con tu hijo. Más difícil todavía. O sea, porque estoy en la calle con mi hijo de 5 años. Significa que tengo que estar con un ojo en el teléfono y con otro ojo en el personaje, en el hijo, ¿cierto? Entonces, obviamente, ya coloco al usuario dentro de un escenario un poco más real. Y la tarea, específicamente, es la tarea técnica que él tiene que hacer. Por ejemplo, ahora pide un auto común, ¿ya? O usa la opción de viaje común, ¿cierto? Y dirígete a la plaza de armas, ¿ya? No sé si hay plaza de armas en su ciudad, acá no hay, ¿ya? Pero bueno, voy a abrir, a ver. Entonces, dirígete hacia ese lugar. Y eso ya es una tarea, ¿ya? Cada una de las tareas que yo le digo, porque le puedo decir, dirígete a esta parte, después le puedo decir, establece otro destino durante el viaje. Esa es una segunda tarea. Luego, ponle una propina al chofer. Tercera tarea, dentro del mismo escenario. Entonces, un escenario de interacción se puede componer de varias tareas. Generalmente no hay que confundir el escenario de interacción con las tareas. El escenario es la situación, ¿ya? Que el usuario quiere hacer, ¿ya? O yo quiero hacer una transferencia, pero dentro de ese escenario pueden haber muchas tareas, ¿ya? Evaluar al conductor, darle una propina, o se me quedó un bolso, ¿cómo me comunico con el conductor una vez terminado el viaje si se me quedó el bolso en su auto? Uf, ¿ya? Que estrés, ¿ya? Entonces, eso.
O sea, entonces, las tareas tienen que ver un poco con cómo se estructura ese escenario. Cada una de las tareas tiene una métrica, o puede tener varias. Eficacia, eficiencia, satisfacción, etcétera, etcétera. Eficacia sobre todo en la más común, que es que el usuario lo logre. O sea, que en el fondo esté usando y diga, ah, mira, lo logró. Pudo pedir el auto, ¿ya? Entonces, identificó los botones bien, qué sé yo, lo pudo pedir. ¿En cuánto tiempo? El usuario estuvo, puta, pensando un montón de rato qué botón era, estuvo, ¿será será este otro? No, eso está mal. Entonces, eficacia, a lo mejor puede tener un 100%, ¿cierto? De logro. Eficiencia, otra, un 50%, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad la navegación estaba muy compleja. A lo mejor alguna instrucción que se le pasó o leyó y no comprendió, a lo mejor podría generar también un indicador como de comprensión, ¿ya? ¿Ya? Etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, Luego vienen las métricas, ¿cierto? Que es básicamente el índice numérico de la tarea en particular, el hallazgo y el punto crítico, y luego el plan de mejora, que significa que una vez que yo tengo las métricas, identifico cuáles son los puntos críticos y establezco el plan de mejora y se lo comunico al equipo de diseño y desarrollo. Imaginémonos que yo soy un perfil solamente de investigación. Una vez me tocó trabajar 2 años solamente en investigación. Yo no diseñaba nada, nada, pero absolutamente nada. Ni siquiera hacía un wireframe o un mapa, nada. Solamente investigación, hacía estudio, datos y planes de mejora. De repente hacía un boceto, así como que el diseñador no me entendía, o el programador también, porque había muchas cosas funcionales, hacía un esquema de cómo debería hacer algo, pero nada más, o sea, solamente investigación, ¿ya? Que obviamente es fome en el sentido de que solamente uno se dedica a investigar y encontrar cosas, pero obviamente que la parte creativa también es bueno complementarla, pero yo puedo establecer el componente esencial es el plan de mejora, porque si no hago un plan de mejora y solamente le pongo números y métricas y hallazgos, no estoy dirigiendo en el fondo la usabilidad, porque la usabilidad es que tengo que dejarle al equipo con el que estoy trabajando cuál es la intersección del producto con el usuario, ¿ya? Entonces, ¿cómo el usuario podría aprovechar mejor las características del producto? Entonces, tengo que direccionar un poco eso, jerarquizar los hallazgos y establecer qué elementos tienen que sí o sí o cambiar, ¿ya? Un testing de usabilidad paso a paso. El primero, escoger el tipo de test que haremos. Ya estoy terminando por si acaso. Me quedarán 10 minutos, por si acaso. Escoger el tipo de test que haremos, puede ser estándar, una prueba para una plataforma existente, 12 usuarios, 8 escenarios de interacción, cada escenario de interacción con 2 tareas, para poder hacer un sitio web, por ejemplo, o una aplicación completa. Generalmente un test estándar. Un test exhaustivo es una prueba periódica para plataformas existentes o ecosistema digital. Por ejemplo, lo que hace Uber o lo que hace Netflix, que hace test exhaustivo, o sea, hace test cada mes o cada sprint, ¿cierto? De manera periódica, ¿ya? Nosotros en Movistar hacíamos un test cada 6 meses, ¿ya? Sobre todas las plataformas, ¿ya? Intranet, todo. Y eso generaba una métrica y esa métrica había que subirla por, eh, por, eh, por funcionalidad, ¿ya? Ya la compra de equipo, el contrato del plan, el comparador de plan, que era una joda, comparar un plan como de telefonía con otro, hacerlo comprensible, ahí el indicador de comprensión era terrible, porque el usuario no comprendía qué beneficio tenía de un plan a otro, excepto los gigas, al usuario le interesaban los gigas, o sea, todo lo que le cae que no fuera giga, los usuarios no entendían nada, ¿ya? El plan de datos, los gigas, listo. También puede ser continuo, o sea, una prueba específica y periódica sobre cierta funcionalidad generada de forma iterativa, ¿ya? Que es lo que hace Spotify, ¿ya? Voy a testear así consistentemente, durante mucho tiempo, ¿cómo lo llaman ellos? Se llaman, uy, se me olvidó, ellos no llaman sprint a eso, sino que se llama, se me olvidó.
Bueno, pero voy a testear la lista, el playlist, y solamente el playlist o el reproductor de música o el que traduce los subtítulos lo voy a testear de manera consistente durante un periodo de tiempo que puede ser incluso infinito. Y lo testeo iterativamente y lo voy testeando y lo voy testeando y voy generando mejora sobre ese componente específico. ¿Ya? Y el más conocido, el que yo creo que todos hemos visto alguna vez, que es el test de guerrilla, que es una prueba sobre ciertas funcionalidades hecha en un sprint o un ciclo de diseño que puede ser un prototipo, un sitio web, etcétera, etcétera, un sitio web pequeño, un sitio web, que el test de guerrilla se hace con 5 usuarios, muy rápido, se testean 5, 4 escenarios principales sobre las funcionalidades especiales, no es exhaustivo, no va por cada una de las funcionalidades de la aplicación, generalmente son súper enfocados en la eficiencia, es decir, que el usuario logre tareas, no se enfoca tanto en la comprensión, que es mucho más complejo, o en la satisfacción, que también es mucho más complejo, sino que testea funcionalmente las funcionalidades principales. El test de guerrilla, y se llama guerrilla porque es rápido, y ojalá lo hiciera cualquiera, ¿no? La muestra de usuario debe ser lo más aleatoria posible dentro del mercado objetivo. Esto es súper difícil de enseñarle a los clientes, sobre todo, que básicamente este no es un estudio social, ¿ya? Esto es un estudio como que si tú haces, el mejor ejemplo es que si tú diseñas un sillín de bicicleta, ¿ya? Imagínate, un sillín de bicicleta es complejo, porque obviamente es una parte compleja dentro de la anatomía de hombres y de mujeres, ¿cierto? Porque uno se va a sentar ahí, más encima moviendo las piernas, o sea, súper difícil. Voy a diseñar un sillín de bicicleta y el mejor test que puedo hacer es ir a la calle, pescar a las 5 primeras personas que hayan y testearlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo segmento mucho la muestra, voy a obtener generalmente elementos que están dentro de el sesgo, ¿ya? ¿Ya? Dentro del sesgo de alguien o de algo, ¿ya? O sea, voy a escoger, mira, que no sea tan pesado, mira, que no sea tan alto, mira, que no sea tan chico, que no sea tan pequeño, qué sé yo, ¿ya? Entonces, obviamente, es que lo más aleatorio posible significa que dentro del segmento voy a escoger los menos, con respecto a un estudio social, las menos características posibles. Y yo diría, y las que yo recomiendo, tener el tema de género, 60 mujeres y 40 hombres, generalmente porque las mujeres son más responsables en el sentido de que van a llegar a la hora, van a ejecutar el test de manera más en serio, y esto lo digo por experiencia propia, y los hombres van a ser mucho más como la mirada de un experto, ¿me entendí? Entonces, obviamente, nos va a servir mucho menos, ¿ya? Entonces, el hombre generalmente, aunque no es lo más común, pero generalmente el que se la sabe toda, el súper digital, entonces obviamente que no nos va a servir tanto. Y más crítico, pero más crítico mal, pues, digamos, en el fondo, ¿ya? Mientras que yo diría 60-40, que esté dentro del segmento objetivo, excluir a diseñadores y programadores, 100%. O sea, todos los tests que yo he tenido con programadores o con diseñadores o incluso con gente que trabaja en digital, con gente de marketing, son pésimos, muy malos, ¿ya? Porque en general ellos también van a sesgar mucho todo tipo de opinión que tengan y en general lo van a comparar con algo que ellos hicieron, etcétera. O sea, no sirve de nada. De nada. Entonces, en general eso, y idealmente también tener algún representante de diversos segmentos etarios o a nivel de edad, por ejemplo. Ya tener una persona de 20 años, de 30, de 40, y obviamente que ahí va a depender mucho de qué producto estoy generando, ¿cierto? Pero si yo lo digo de forma genérica, como que tomaría esas precauciones. El mínimo son de 4 a 5 usuarios, ¿ya? 4, hay una gráfica que se me olvidó sacar, que básicamente
es una gráfica con 8.000 test de usuario que hizo Jakob Nielsen. Cuando se empiezan a producir los mismos resultados es a partir del cuarto usuario. A partir del cuarto usuario, si yo testeo la misma aplicación, hacer una transferencia, por ejemplo, a nivel, una transferencia de dinero de una cuenta a otra, a partir del cuarto usuario voy a tener la barra de hallazgos que yo voy a producir se va a estabilizar, ¿ya? Voy a encontrar, cada vez que venga un usuario, voy a encontrar elementos nuevos, pero no van a ser tan distintos a lo que yo ya investigué, ¿no? Y finalmente, verificaría primero objetivos del proyecto y definir aquellos que son los principales. Siempre es súper bueno tener dentro de el diseño de un test de usuario cuáles son los objetivos, cuál es el enfoque de negocio, ¿ya? Que debe tener algo. Y eso también va a definir un poco qué funcionalidades yo voy a testear. Generalmente las que sean más críticas para el negocio. Siempre va a ser así y es así. O sea, y si no tengo eso, voy a testear lo típico, ¿ya? Y eso no es bueno hacerlo. Siempre tiene que tener un enfoque de negocio. Identificar las zonas de la plataforma relacionadas con el cumplimiento de esos objetivos, ¿ya? Segundo punto, los objetivos de negocio que tiene esa aplicación: venta, promoción, datos, entretenimiento. Identificar las zonas donde la plataforma se relaciona con el cumplimiento de esos objetivos. Definir la muestra de usuario. Esto es importante, crear el script de contactación. Cuando yo contacto a un usuario para que sea parte del test, tengo que convencerlo. Generalmente nosotros lo hacemos con un script bien pequeño, en donde algo tenemos que ofrecerle, tenemos que dirigirnos al usuario de cierta forma, tenemos que definir bien cuál es el desafío, cuál es el tiempo el tiempo que le va a tomar, etcétera, etcétera. Crear un script del test con escenario y con las tareas a evaluar. Realizar un setup técnico: computadores, sistema de registro, video, sala de test, sala de observación. Si lo voy a hacer remoto, también con qué software lo voy a hacer con Meet, con Zoom, etcétera, etcétera. Probar el script del test, o sea, hacer un test antes con el equipo de diseño para ver si el script se entiende o si está bien. Aplicación del test, bajada de datos y creación del informe con los resultados, indicadores y hallazgos críticos. Esos serían como los pasos para poder hacerlo. ¿Qué me faltaría? Yo creo que mostrar de repente algunos, por ejemplo, algunas situaciones. Tengo un test que hicimos hace poco, remoto. Este lo moderó Lucila, por ejemplo. Empatía de tu identidad con clave única. Ya. Validar. Muy bien, perfecto. Ya, entonces asume que yo puse la clave única. Y sí. Ya, ok. Carga la siguiente documentación requerida. Documento 1, 2, 3, 4. Ahí no, me imagino que va a decir qué documento, no sé, seguro identidad, certificado de cotización, algo así. Por ejemplo, este test tiene la dificultad de que es sobre un prototipo, es decir, no es sobre una aplicación, es sobre un prototipo que se está diseñando. Por lo tanto, el usuario, si bien se le explicó que es un prototipo, igual no entiende que lo que está viendo o le falta información para poder darse cuenta qué documentos tiene que cargar. Ese es un problema que el moderador en un test de guerrilla como este puede solucionar, ¿ya? Puede decirle: mira, acá van a ir ciertos documentos y estos documentos están dentro de este ámbito, ¿ya? Entonces, no es un problema grave, ¿ya? ¿Va a decir? Serían documentos que necesita más para poder hacer, digamos, como cliente nuevo. Exactamente. Perfecto. Ya, ahí el usuario comprende, porque la moderadora, que es muy buena, llena el vacío que tiene el prototipo, ¿ya? Y dice: mira, acá te van a pedir ciertos documentos que son necesarios para poder hacer el contrato. Y ahí el usuario se imagina:
¿cuáles son los documentos que me va a pedir? A lo mejor me va a pedir el DNI, ¿cierto? Me va a pedir algunas liquidaciones de sueldo o de remuneración, etcétera, etcétera. O sea, me va a pedir cierta documentación legal, con lo cual yo voy a poder lograr ese... Mira, me saltó un paso. Pero no, ahí está. Acá hay otras cosas interesantes, por ejemplo... Esta opción solo está habilitada por el cliente que ya realizaron su registro de manera física o online en mano. Ahí pongo mi root y ahí hice el registro. Siguiente. Mis datos. Y hemos enviado un código de 6 dígitos a su celular. Ingresa el código, lo envía. Ok, validar. Tu cuenta ha sido creada. Buenísimo. Entonces, ya creamos nuestra cuenta y tenemos curiosidad de cómo es el portal por dentro. Entonces te voy a pedir que ingreses al portal y una vez que ingreses, te tomas un momento digamos, de exploración y me puedes decir todas las cosas que te van llamando la atención y la información que vas obteniendo. ¿Te parece? Sí. Ya. Estoy en el portal. Acá tengo que poner mi correo y contraseña. Me perdí. Yo creé una contraseña porque me llegó un código, pero creo una contraseña en los pasos anteriores. Ahí tendrás que revisarlo. Pero en este caso, directamente es como que ya lo hiciste y puedes ingresar el correo e ingresar directamente. Ok, y entonces pongo ingresar. Te miren un código de validación. Otra vez, otro código. Esto es súper importante porque el cliente tenía una doble autenticación en el ingreso y básicamente todos los usuarios de este test, que fueron 5, todos dijeron, una de las problemáticas, ¿cierto?, es por qué la doble autenticación dentro de un ingreso de un sitio privado, que más encima no voy a hacer operaciones de almacenar o de tener, por ejemplo, una cuenta corriente, ¿ya? Entonces, les pareció mucho. Entonces, esos son los tipos de elementos, por ejemplo, que están... Este es un diseño que podríamos decir que, o sea, el diseño de la doble autenticación es algo que está como una regla fija dentro del negocio, ¿ya? Y uno con estos elementos puede mejorar el producto y explicarle a esas áreas técnicas el porqué de los cambios. Y este es uno de muchos cambios que se puede lograr en base a este. Y para eso, en el fondo, una de las partes importantes, aparte de hacer un buen test, es generar un buen informe, ¿ya? O sea, ¿cómo comunico en el fondo que el producto tiene que hacerse ciertas mejoras o tiene que involucrar ciertos elementos que son beneficiosos para el usuario, que son beneficiosos para el producto, con evidencia, ¿ya? O sea, mira, ahí está tu usuario que te está diciendo, mira, no, ¿sí? Entonces, eso cambia mucho el factor de las cosas. Y los informes, obviamente, pueden ser informes súper livianos, como livianos en el sentido de que pueden ser informes no tan pesados, así, no un informe académico, ¿ya? No así una cuestión lleno de números y de data, no, puede ser un informe que audiovisual incluso, que uno le puede insertar videos, que uno le puede insertar algunos datos, pero que tiene que cumplir ese objetivo. Y también, obviamente, cuando tú necesitas pasar por capas corporativas gigantes, acá tengo un informe que yo le hice a Movistar en esos test que yo les digo que eran, esto encima era para España también, ¿ya? En donde nosotros, obviamente, teníamos que pasar por una parte corporativa muy grande para poder validar cada uno de estos cambios, y acá teníamos que hacer informes un poco más heavy, más pesados, con muchas tablas, ¿cierto? De cómo las personas encontraban fácil, difícil, las cosas simples, complejo, etcétera, 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 etcétera. Y acá las tareas con los 3 indicadores, ¿ya? Eficiencia, por ejemplo, esta tarea que era comprar un iPhone 5C, imagínate el tiempo, ¿eh? iPhone 5C ya, uff. Eficiencia un 34%, horrible. O sea siempre uno quiere estar por toda la aplicación como
como AAA deben estar por sobre el 80%. ¿Ya? En usabilidad, un 50, un 60, un 70 es malo. ¿Ya? Eso significa, imagínate, a nivel de números, ¿qué pasaría si solamente un 60% pudo hacer algo? Imagínate una eficiencia de un 34%. O sea, significa que la gente se revolvía todo el sitio para poder buscar esto, y era increíble. O sea, 8 minutos ejecutando el proceso para poder encontrar un teléfono y que se adecue a un plan. Horrible. Así que, y obviamente que este escenario, tú después tienes que transformarlo en un número y ir subiéndolo. Eso pasa como cuando tú haces un test exhaustivo. Pero cuando tú haces un test así como este, enfocado en un prototipo, en el diseño, mucho más rápido. Tú grabas el video, genera el informe, genera la lista de cambio, y el diseñador o la persona que está en UX o la persona que está en front los procesa rápidamente. Hay algunas decisiones más complicadas, por ejemplo, como esta doble validación, que hay que consultarlo con áreas de negocio, qué sé yo, cosas así. Eso. Buenísimo, Jorge. Preguntas, Oye, dudas. mucha info en poco tiempo. Yo, la verdad, me quedo mucho con lo que comentabas de tomar la usabilidad como práctica global. Por eso es importante también incluir a los equipos de desarrollo y también a las áreas de negocio, que son como las más comunes. Y creo que al final, como estos datos que mostrabas del libro de Nielsen son súper valiosos para incentivar el uso de estas prácticas en etapas tempranas, que a veces es un poco difícil. Pero si uno puede evidenciar como las mejoras en costos o las mejoras en tiempos de desarrollo o impactos en el negocio, creo que eso es clave y está súper bueno. Así que sí, pues a ver si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario. Y dale, Pipe. Súper bueno, Jorge. A mí me quedó una duda en la parte del formato del test de usabilidad, ese que mostraste ahí como la imagen divisoria donde estaba el cliente y por otra parte el usuario. Porque, claro, a mí nunca me ha tocado estar en un test de usabilidad presencial, entonces como que siempre he tenido la duda de qué tanto puede afectar o no, no sé, el factor de que en el fondo el usuario sea muy consciente de que está siendo evaluado y por lo tanto, no sé, tal vez lea con mucha más detención una instrucción o cualquier actividad la haga como con mucha más precaución a que cuando esté, no sé, en un contexto un poco más real. No sé si eso se puede complementar como con una medición posterior a cuando el sitio ya se use masivo o si hay un margen, como que esa duda siempre la he tenido, como en esos tipos de formatos. Sí, mira, una vez yo tuve que, así te lo voy a comentar como con un ejemplo. Una vez tuve un proyecto que fue un testing de usuario para una plataforma de VOD, de video on demand, que fue un proyecto súper interesante porque era una plataforma que estaba justamente en etapa final, en la etapa final antes de salir. Y lo que hicimos ahí, se nos ocurrió, aparte que teníamos el tiempo y teníamos los recursos, porque también eso es importante, un test cuesta plata, de hecho, a cada usuario tienes que pagarle y se destina tiempo, y para los procesos de diseño, cuando están tomados desde el punto de vista más tradicional, puede ser un problema un test. O sea, si estamos en un enfoque, en un enfoque tradicional, poner un test puede ser un problema, porque puede ser que los equipos estén recelosos en las mejoras, que el cliente como que le detengas un proceso y tú vas a evaluar, entonces puede ser un problema. Y en ese momento recreamos en una sala como de televisión. Hicimos el primer test y no nos resultó en el computador, ¿ya? Y no nos resultó porque había muchas cosas que eran parte como del control remoto y con el computador el control remoto era muy raro. Las personas en vez de hacer así, hacían así. Veían el control como si fuera, no sé, un teléfono, porque estaba el computador ahí. Entonces,
recreamos ese ambiente y ahí lo que entra en juego, para poder responder tu pregunta, es la pericia del moderador. El moderador es una especie de, podríamos decir, como, no sé si alguien juega Cyberpunk, sería como el que te coloca en la película, ¿cierto? El que te enchufa, ¿ya? El moderador tiene que enchufar al usuario en la situación, ¿ya? Entonces, en el fondo, el moderador tiene que ser muy buen comunicador. Bueno, así como yo creo que Lucila está en un camino de ser una muy buena moderadora, porque ella, en el fondo, conduce al usuario, pero sin interrumpirlo. Es como que tú lo estás induciendo en un escenario y lo estás conduciendo por ahí. Yo creo que los test presenciales, sobre todo, tienen el moderador incide mucho. O sea, en el fondo, si hay un mal moderador, el test puede ser desastroso, o sea, súper malo. Y si hay un buen moderador, un test puede ser genial. En el fondo, el usuario responde y finalmente te saca las cosas los elementos de valor que hay que lograr luego. Así que yo le pondría mucha ficha o mucho cuidado a que el moderador sea un buen factor, digamos. Y la situación, obviamente, la producción que pueda tener, ojalá. A mí también me gustan también los tests, por ejemplo, pueden ser así como muy producidos, ¿ya? Como ese que te expliqué, donde llevamos un sillón a la empresa, o sea, estamos, o puede ser algo súper rápido, pero la idea es que tú lo puedas insertar al usuario o lo puedas inducir en algo, en lo más parecido que pueda haber a la experiencia real. Claro, perfecto. Gracias. Laura. Hola, Jorge, gracias por la charla. Te quería preguntar un poco de esto también, sobre los sesgos que vos hablaste de los usuarios, pero ¿qué pasa con los que tenemos nosotros? O sea, los sesgos que tienen Y las personas que van a hacer el test, ponele, porque uno ya está como metido en el proyecto y es como que quizás sabes más de lo que debieras y el usuario no. Quizás tenés sesgos haciendo los scripts o llevando al usuario hacia lugares. Yo me encontré muchas veces diciéndole, sí, perfecto, buenísimo lo que estás haciendo, o cosas así que en realidad uno tendría que más quedarse callado y observando. Sí, esa es una cosa muy particular. Yo creo que en general en todos los temas de investigación social hay dos tipos de enfoque. El enfoque bien sesgado, que no lo encuentro malo tampoco, pero que obviamente no es mi camino y no es lo que yo recomiendo, que básicamente quiere conducir su idea y llama al usuario para que reafirme las ideas que tiene el equipo de desarrollo o el diseñador, ¿ya? Lo cual yo encuentro equivocado, pero yo sé que existe y hay muchas personas que creen en ese enfoque porque básicamente es un enfoque en donde el diseño está como súper claro, qué sé yo. Pero yo encuentro que es mucho mejor no tenerle miedo al silencio en lo que te recomiendan en la investigación social, sobre todo en la etnografía, cuando uno está haciendo observación de campo, es intervenir lo menos posible, y si vas a intervenir, que sea una intervención participante, es decir, tú colocándote como usuario, como lo hace el diseñador de Uber, que es Uber, ¿ya? Que es conductor, ¿ya? De la observación participante, pero nunca una observación que tú lleves de la mano a alguien por un lugar para que haga las cosas que tú quieras. Sí poder inducirlo, es decir, inducirlo desde el escenario. Tú estás así, tú estás allá, o intentar conversar con el usuario para que él te relate experiencias que lo hagan inducirse. Por ejemplo, oye, tú has transferido, cuéntame la última transferencia con problemas que tuviste. Ah, mira, resulta que yo le quería transferir dinero a mi hija, y me pasó este problema. Ahí tú, con esa intervención, tú tienes al usuario ya en un contexto, ¿ya? Que es mucho mejor que tú le vayas relatando al usuario o que le vayas preguntando cosas que le han sucedido antes que le vayas reafirmando qué cosa está haciendo la interfaz. Y cuando hay que quedarse callado, hay que quedarse callado. O sea, si el usuario está perdido, por lo menos yo, es mi enfoque como de moderador, yo hablo súper poco
cuando el usuario está ejecutando la tarea, que puede ser un poco incómodo. Entonces el usuario está perdido y está 8 minutos resolviendo esa tarea de asociar un teléfono a un plan. Yo me quedaba en silencio esos 8 minutos, ¿no? Y el usuario obviamente pensaba cosas, se frustraba, pero eso era, ¿ya? Ese es lo que yo recomendaría, ¿ya? Hablar con el usuario, pero generalmente preguntándole o pidiéndole información que le permitan al usuario contextualizar su experiencia, más que reafirmarle o conducirlo sobre la interfaz que tú estás probando. Gracias, buenísimo. ¿Estamos, parece? Estamos, Jorge. Muchas gracias. Hoy soy iconos, ¿cómo se hacen? Están abajo, hay una carita feliz que ahora se habilitó. ¿Sí? ¿Viste? Mira. Buenísimo. Y quedó además la sesión grabada, así que ahí la vamos a después publicar porque, por ejemplo, la Kate se tuvo que ir un poquito antes. Así que ahí se lo vamos a compartir. Excelente. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Oye, que les vaya súper bien. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Chau.